Tenemos ya en línea telefónica al doctor Rafael Simón Jiménez, es parlamentario, historiador, escritor, docente universitario y, por supuesto, analista político y analista acá en Nueva Esparta, en Bajo la Lupa. Bienvenido nuevamente acá. Mucho gusto, un gran saludo a ustedes y a todo el público neoespartano. Bueno, usted como experto político y tiene bastante ruedo y cuero ahí duro, ¿qué le parece este anuncio que ha hecho la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena? Bueno, tiene una sesión para fijar el cronograma electoral definitivamente para julio, para la Asamblea Nacional Constituyente y las elecciones regionales para diciembre. ¿Esto le bajaría la presión a la situación que hay en el país? Mira, evidentemente que es una propuesta tramposa que actúa en sintonía con los intereses del gobierno. ¿Qué es lo que va a pasar? Para eso no necesita tener ni los kilómetros de recorrido que yo tengo ni ser demasiado experto en política. Ellos están convocando con mucha celeridad una Asamblea Nacional Constituyente que ayer se definió ya sobre las bases comiciales. Una Asamblea Nacional Constituyente que es una trampa por todos lados. En primer lugar es una trampa porque no se le está consultando al pueblo si quiere o no quiere constituyente, como lo prevé la Constitución, porque el pueblo es el depositario de la soberanía originaria. En segundo lugar, no se le está consultando al pueblo tampoco el tema de las bases comiciales. En tercer lugar, las bases comiciales propuestas son evidentemente engañosas, son una trampa porque pretenden sustituir el sufragio universal, directo y secreto que en Venezuela se viene practicando ininterrumpidamente desde 1946 por un método comunal, representativo, sectorial, territorial, que lo que es un engendro que va a producir, por supuesto, un resultado aritmético que sería la contradicción de la lógica, es decir, donde el 15 o 20% de los que todavía pueden seguir el gobierno van a terminar imponiéndose sobre el 80% que adversa o 90% que adversa hoy en día el gobierno, incluyendo una parte importante de chavistas que cada día con más fuerza expresan su disidencia frente a este despropósito del régimen. La convocatoria de las elecciones regionales para diciembre es una trampa. ¿Qué es lo que va a pasar? Le repito, para eso no se necesita ser muy avesado ni muy despierto. Que una vez que se elija esta constituyente, si logra elegirse por este método tramposo y sin tales, por supuesto, esa Asamblea Nacional Constituyente como plenipotenciaria tiene subordinado a los poderes públicos. Simplemente esa Asamblea Nacional saca una resolución y dice aquí no hay elecciones regionales, y que va a salir a decir la señora Lucena con su cara muy lavada, nosotros estamos subordinados al poder de la constituyente que es plenipotenciaria. O sea, es una trampa por donde tú la mires, es parte de un despropósito, y de un despropósito muy difícil de poderse cumplir, repito, porque está colocado contra la inmensa mayoría del país, incluyendo, y lo recalco, cada día más importantes sectores que dentro del chavismo están adversando, porque además consideran que esta Asamblea Nacional Constituyente se lleva por delante el pensamiento de Chávez, la Constitución de Chávez, los principios de Chávez. Chávez dijo con mucha claridad que para cambiarle una coma a la Constitución, así mismo, palabras textuales casi que las cito entrecomilladas, esta es una Constitución que estaba blindada, porque para cambiarle una coma había que consultar al pueblo en referéndum. Y estos pretenden llevarse por delante todo esto, imponer a troche y moche una constituyente, repito, hecha de espaldas al pueblo, y toda esta situación lo que abona es el terreno de mayor confrontación, de mayor respuesta de la gente, supuestamente el gobierno vendrá con más represión, porque eso es imposible de imponer democráticamente, solamente por las fuerzas de la bayoneta, solamente con una complicidad muy grande de los factores del alto mando militar puede imponerse un engendro de esa naturaleza. Eso se parece mucho en el tema histórico a lo que fue el plebiscito convocado por Pérez Jiménez el año 57, cuando le tuvo miedo a su propia... Le pasa un poco, fíjate tú, la historia de Venezuela suele repetirse, no es, por supuesto, con exactitud, porque los procesos históricos son mucho más complejos. Pero ¿qué le pasó a Pérez Jiménez? Pérez Jiménez en el año 52 convocó una Asamblea Nacional Constituyente que en medio de la represión y del temor de un régimen dictatorial se hizo más o menos con voto libre y con voto universal, directo y secreto. Y esa constituyente la ganó abrumadoramente la oposición con la figura señera de Jovito Villalba y de Mario Diseño Iragorri. Entonces Pérez Jiménez tuvo que hacer un fraude, Pérez Jiménez tuvo que desconocer la voluntad, tuvo que dar un golpe de Estado para mantenerse en el poder. Pero entonces la constituyente que él convocó, la constituyente furia, la constituyente fraudulenta, redactó una constitución de ingrata recordación, que es la constitución de 1953, en la que se establecía, en el artículo 104, que el presidente de la República duraba 5 años en sus funciones y que tenía que ser electo por voto universal, directo y secreto. ¿Qué pasó? Que Pérez Jiménez, cuando
pues, pasan 4 años y medio y se encuentra con el desafío de tener que de alguna manera relegitimar su mandato, se da cuenta de que si él va a unas elecciones, ya él había aprendido la lección. Es lo que le pasó a esto. Si en las elecciones del 2015, de la Asamblea Nacional, con todo el ventajismo, con todo el abuso de poder, con todos los reales, con todo lo que significa competir asimétricamente con una gente acostumbrada al abuso como método permanente de conducta, fueron derrotados aplastantemente con una mayoría de las 2/3 partes y 2 millones de votos de ventaja, imagínate tú cómo estarán ahora con un país mucho más, digamos, problematizado, caotizado, donde la gente sufre cotidianamente, donde estamos padeciendo la de Caín, por decirlo en criollo, donde todo el mundo está descontento en este país, donde prácticamente la situación es invivible e insufrible. Bueno, ¿cuál puede ser el resultado electoral? Entonces Pérez Jiménez inventó, como esto están inventando las constituyentes, Pérez Jiménez inventó el plebiscito, que era un método que no estaba en la Constitución y que era un método que además nunca se había practicado en Venezuela. Y bueno, ¿cuál fue el resultado? Que el pueblo le hizo una gran abstención al plebiscito y que las Fuerzas Armadas, frente a aquel engendro grotesco que se llevaba por delante la propia legalidad del régimen, optaron por derrocar la dictadura el 23 de enero de 1958. Repito, los hechos históricos no son reproducibles mecánicamente porque la historia es mucho más compleja y los procesos sociales históricos pues tienen su propia dinámica, pero se parecen mucho porque todos los regímenes autoritarios se parecen mucho. Los de izquierda, los de derecha, los fascistas, los comunistas terminan siendo una misma entelequia. Y lo que estamos viendo ahora es un régimen cercado democráticamente, colocado contra la pared, que siente que cada día tiene menor apoyo popular y que pretende con el 10% de la población mantenerse sobre la represión, sobre el miedo, sobre la intimidación, sobre la violencia, sobre el uso desproporcionado de la fuerza, sobre toda esta realidad que estamos viendo en el país. Ahora, evidentemente, y volviendo al principio de tu pregunta, que este llamado a elecciones, que busca, por supuesto, que tiene el propósito engañoso de tratar de bajar la presión, no es más que una nueva trampa de la señora Tibisay Lucena y de las rectoras del Consejo Nacional Electoral para servirle de alcahueta al gobierno como le han venido sirviendo ininterrumpidamente en sus cargos. Fíjese, usted acaba de hacer un resumen, un repaso de la radiografía prácticamente de este momento, pues, y habla del 10% que tiene el gobierno en estos momentos, según también número de varias encuestadoras. Incluso Megaanálisis dice que el presidente de la República cuenta nada más con 11% de apoyo en este momento. Con esa radiografía, con esta situación de la Asamblea Nacional Constituyente, ese rechazo que hay también ante esta situación, ¿cómo puede manejarse el gobierno para poder concretar esto? ¿Podrá hacerlo en medio de esta situación? Mira, solamente lo puede hacer militarizando o terminando de militarizar. Ya este es un gobierno con una presencia militar predominante, pero la única manera de imponer esto es por la fuerza. No existe otra manera posible, porque la democracia, que es una cosa que se inventó, una idea que se inventó hace 3 siglos, es el principio de predominio de la mayoría. Es un juego de mayorías y minorías, un juego dialéctico de respeto de mayorías y minorías, pero en definitiva quien gobierna es quien tiene la mayoría. Entonces no puede el 10% electoral que apoya el madurismo, porque hay que diferenciar también, esto es un dato importante, el chavismo como expresión política es mucho más que el 10% o el 12% que tiene Maduro, porque el chavismo de alguna manera pues es un pensamiento, es una idea, es gente que le quedó, digamos, gravitando en la mente todo lo que fue, digamos, el discurso de Chávez y los beneficios que se obtuvieron durante un tiempo, beneficios a través de las misiones, a través de los subsidios, de las transferencias, de las misiones, de todas estas cosas, ¿no? Pero el chavismo puede tener, y eso Datincorp sacó, yo vi particularmente, ayer tuve en una presentación de Consultores 21, el chavismo puede tener una fuerza entre el 20 y el 25%, el chavismo. Ahora, cuando tú haces una radiografía, porque yo vi la radiografía del chavismo por dentro, casi la mitad del chavismo está en contra de lo que está haciendo Nicolás Maduro. Es decir, esas son las expresiones que concretamente tú la ves en la posición de la fiscal general de la República, en las posiciones disidentes de diputados de la Asamblea Nacional del Chavismo, como Eutoclio Contreras y otros que se anuncian, como los magistrados que ayer se pronunciaron, como Marea Socialista, como todos estos grupos cada vez más numerosos y cada vez más altisonantes que expresan su disidencia abierta, repito, frente a una cosa que además pretende terminar de destruir al chavismo. Entonces que Maduro está destruyendo, no solamente está destruyendo al país, no solamente está destruyendo Venezuela, sino que está destruyendo al chavismo, está acabando con eso que ellos llaman en su nomenclatura, en su lenguaje, en su relato, el legado del comandante, el patrimonio social de la revolución, todas esas cosas
y a nosotros, por supuesto, nos resbala, que nosotros no le encontramos hoy en día sentido en un país desfigurado social y económicamente. Bueno, para ellos tienen un significado y eso hay que respetarlo. Pero esos chavistas que creyeron en Chávez y que siguen viendo la imagen de Chávez como una referencia política, bueno, no están de acuerdo con ninguna de estas cosas que se está haciendo, entre otras cosas, repito, porque siente que esto va contra Chávez, contra lo que Chávez dijo, contra lo que Chávez hizo, contra una constitución que Chávez dijo y ellos repitieron a pie juntilla que era la mejor del mundo, contra una constitución que el propio Chávez dijo que para cambiarle una coba había que ir a un referéndum popular, consultarle al pueblo como depositario de la soberanía originaria. Entonces, el gobierno, la única manera de que el gobierno logre imponer esto es como lo viene imponiendo, con más represión, con más fuerza, con más uso de la violencia. No existe otra en el mundo, repito, porque no puede el 10% de la población imponerse sobre el 90% que la República. Es decir, doctor Rafael Simón Jiménez, esta Asamblea Nacional Constituyente para finales de julio, el gobierno tendría que brenzar más con el tema de represión y con el tema de militar en la calle si las personas siguen en protesta. Bueno, tendría que llenarse las manos más de sangre de las que ya la tiene. Solamente en Barinas, y este es un tema pendiente de esta conversación, pero solamente en Barinas van 8 muertos en 2 días. Es decir, la única manera de que en Venezuela pueda imponerse contra la voluntad del 90% del país, la única manera que puede imponerse una idea es sobre la base de la fuerza. Y yo creo que las propias Fuerzas Armadas tienen que entrar en un periodo de reflexión. A las Fuerzas Armadas no se le está pidiendo, porque además sería una desgracia. La última desgracia que le pudiera pasar a Venezuela es que hubiera un golpe militar contra este gobierno y que entonces pasáramos del incompetente, del incapaz, de la tragedia de Maduro a una tragedia de un militarismo que en todas partes del mundo lo que ha dejado un saldo trágico en lo económico, en lo social y sobre todo de víctimas y de genocidios que se han cometido. A las Fuerzas Armadas venezolanas lo que les está pidiendo es que cumplan su deber constitucional, el deber que les impone la responsabilidad, la lealtad con la Constitución, con la soberanía, con la patria, y que le exijan al gobierno que haga elecciones, no que tumben al gobierno, no que sustituyan a Maduro por un militar, por el general Padrino, por quien sea. Lo que se está pidiendo, repito, no es ni siquiera que le entreguen el poder, que den un golpe y le entreguen el poder a la oposición. Lo que está pidiendo es que las Fuerzas Armadas pueden democráticamente, cumpliendo con los deberes que le imponen el artículo 328 y 329 de la Constitución, pedirle al gobierno que cumpla la Constitución y que convoque a elecciones libres. Y eso sería una válvula de escape que serviría para quitarle toda esta inmensa presión de calle que está en Venezuela y que a veces tiene incluso derivaciones indeseadas. En Barinas lo que pasó el lunes y martes, y todavía hay secuelas de ello, fue un saqueo indiscriminado y una acción de violencia que se generalizó, ¿no? Y que nadie quiere, ¿no? Ya vamos a entrar en Barinas. ¿Usted cómo ve la decisión de la Asamblea Nacional de los Diputados? Ya están diciendo evidentemente que rechazan estas bases y estos pronunciamientos. ¿Usted cree que no deberían ir si se llegase a dar esa Asamblea Nacional Constituyente, que ellos dicen que no van a participar? ¿Cree que debería ser también la vía? Mira, la Asamblea Nacional legitimada por la mayoría de las 2/3 partes y por una abrumadora votación popular, decidió ayer una cosa que a mí me parece que es una posición correcta, que es realizar un referéndum consultivo, que es lo que debió hacerse a la luz de la Constitución, para preguntarle a la gente si la gente quiere constituyente o no quiere constituyente, y para consultarle las bases comiciales. Si de esa consulta resultara, cosa que yo veo absolutamente remota, absolutamente imposible, que la gente quiere constituyente y quiere estas bases comiciales o otras bases comiciales, bueno, eso debería orientar la conducta de la MUD. Yo estoy absolutamente seguro, mira, esta gente hace unas elecciones directas y secretas, en un local del PSV con la gente que ellos reúnen, porque ellos hacen una demostración de calle para tratar de darse aliento a ellos y para engañar a sus seguidores y al mundo. Pero todo el mundo sabe cómo son las concentraciones del PSV, donde se obliga a los empleados públicos, además cada vez se obliga más compulsivamente, porque tú sabes que antes lo montaban en un autobús, lo traían para Caracas, la gente se bajaba del autobús, estaba un ratico en la concentración, se iba para el Sambil, se iba de compras, se iba a todas estas cosas, pero ahora no. Ahora el control es férreo, es policial. Los traen y lo controlan uno por uno y le pasan lista cada media hora o cada hora. Así es como ellos logran hacer este efecto de visibilidad que a veces logran a través de la televisión, reúnen 5.000, reúnen 10.000 personas, que son personas traídas contra su voluntad en la inmensa mayoría. Yo no dudo que todavía existan fanáticos o creyentes que puedan reparar al gobierno. Entonces, yo creo que si de la consulta, te repito, cosa que yo veo muy remota, resulta que una mayoría del país dice que hay que ir a la constituyente. Mira, en cualquier base territorial, sectorial,
comunal de cualquier naturaleza, el gobierno va a perder las elecciones, porque el gobierno tiene el repudio de más del 80% del país. Ahora, claro, convalidar una constituyente tramposa, pues por supuesto que no puede estar en la agenda de las fuerzas democráticas. Yo creo que aquí lo que se impone es seguir la ruta democrática trazada, cívica, pacífica, con una condena permanente a la violencia. Y una cosa que tenemos que meternos nosotros en la cabeza, que es que la violencia solamente favorece al régimen, porque hay unos radicales en la oposición que sin querer o sin querer queriendo, como decía el Chapulín, le hacen un flaco servicio al gobierno con todas sus actitudes. Y sostienen una tesis, mira, que yo no sé dónde la sacan, pero la repiten como loritos, así como el chavismo repite las cosas y se aprenden de memoria. En la oposición hay tipos que te repiten y te dicen, es que comunista no sale sino con plomo, es que dictadura no sale sino con plomo. Ahora, yo quiero que me digan, en estos días una persona que me consiguió una panadería me dio esa conseja y yo le dije, pero dime dónde han salido los comunistas con plomo, o dime dónde ha salido una dictadura con plomo. Yo te puedo mencionar 100 dictaduras que no salieron con plomo. Pinochet no salió con plomo, Videla no salió con plomo, los militares brasileños no salieron con plomo, los militares uruguayos no salieron con plomo, el apartheid se acabó sin plomo, el imperio soviético se devolvió sin plomo, el imperio británico se cayó en la India, todo sin disparar un tiro. Entonces, ¿dónde es que se ha impuesto? Porque la gente aquí repite unas cosas que son absurdas, que son estúpidas, pero que se convierten a lo Goebbels en realidad de tanto repetirlo. Entonces, que estos comunistas no salen sino con plomo. En ninguna parte. Mira, la Unión Soviética, que era un imperio que llegó a competir con los Estados Unidos en potencia económica, en la carrera del espacio, se cayó sin un solo tirito. Se cayó porque se descompuso, porque aquello era un sistema podrido que no podía sostenerse. Entonces, los venezolanos tenemos que estar claros que la ruta nuestra tiene que ser resistencia, activismo, movilización cívico, pacífico, afirmativo, democrático, libertario, renunciando y condenando expresamente todo brote de violencia, repito, porque la violencia, la represión, la fuerza, el extremismo, el radicalismo solamente favorece al gobierno. Pero ahí, por ejemplo, personas que no están, como usted señala, Rafael Simón, que no están acatando las líneas, o sea, que están sobrepasando las líneas de la mesa de la unidad, pues, en cuanto a las convocatorias y a las líneas de protesta, y le están pasando por encima. Incluso aquí se han presentado situaciones que están fuera. Se le ha escapado de la mano a la coalición opositora y que la misma gente ha tomado, algunas personas, y toman la decisión de salir espontáneamente a la calle. Vamos con Marina porque esto sigue siendo noticia, ya van 8 fallecidos hasta la mañana de hoy, según la información en portales nacionales, luego de lo que sucedió en ese estado. Quemaron la sede del CNE allá en el estado de Barinas, aparentemente también la casa materna del expresidente Hugo Chávez, quemaron también la Secretaría de Educación. En fin, una cantidad de ola de violencia ya en Barinas y hasta saqueo y vandalismo. Y se corrió la información que la gobernadora encargada de esa entidad, Zenaida Gallardo, quien es gobernadora encargada, porque Adán Chávez, fue el gobernador, fue designado ministro de Cultura por el presidente Maduro, bueno, y que ayer y que la iban a remover y cambiaron el secretario de Seguridad, el general Giuseppe Casiopo. ¿Qué sabe usted de esa situación? Bueno, fíjate, yo te puedo hacer una radiografía perfecta de lo que pasó en Barinas, porque yo estuve en Barinas el fin de semana y me vine el lunes en la tarde después de presenciar todo lo que estaba pasando allí. Desde el sábado comenzó por las redes sociales una convocatoria de un supuesto frente de resistencia, que por cierto desafiaba a la MUD, porque hay que decirlo con mucha claridad, que la dirección opositora en Barinas, la MUD, el Centro de Dirección Fundamental de Oposición, no convocó esa jornada. Y lo que estaba convocado para el lunes era un acompañamiento al llamado acto de las batas blancas, es decir, a la protesta de toda la gente, incluyendo los pacientes involucrados en el terrible tema de la falta de medicamentos, de la falta de dotación en los hospitales, toda esta tragedia que estamos viviendo. Por supuesto, fue un paro, convocaron un paro mediante mecanismos de terror, porque el tema era que, o si abres te vamos a saquear, pues. Barinas amaneció el lunes con una tensa calma. La gente optó, porque imagínate tú, unos pobres comerciantes que con mucho esfuerzo, además sacrificados ya por la crisis económica, por eso es lo que hay que tomar en cuenta, un comercio que está golpeado, que prácticamente está cerrando porque ya no puede seguir abriendo. Entonces someterlo al saqueo, bueno, se tomó la prudencia. Las fuerzas policiales actuaron con absoluta indiferencia frente a aquello, porque si tú le pides a un comerciante que abra la Santa María frente a una amenaza de una persona o de unas personas que le están diciendo, anónimas, que le están diciendo que se lo van a quemar, tú tienes que garantizarle la seguridad. Ahora, eso no se produjo.
Y comenzó, porque yo lo vi, te repito, lo viví en vivo y en directo, comenzó con pequeños focos frente a los cuales el gobierno o la policía y los cuerpos de seguridad se fueron haciendo los tontos, hasta que la protesta, más o menos al mediodía, se generalizó y se convirtió en un hecho vandálico de proporciones que yo particularmente, mira, que estoy metido en esto desde niño y que durante mucho tiempo he dirigido protestas como dirigente estudiantil en distintas etapas de mi vida, no había visto nunca. Porque no era protesta, era vandalismo, era saqueo, era pillaje, cosas que son indeseadas, porque además, ¿a quién terminan afectando? Te repito, a gente que en el 90% simpatiza con la oposición y a gente que tú violentas entonces dos derechos, por supuesto, el derecho de propiedad de una gente generalmente pequeños y medianos y a veces hasta emprendedores que pierden su negocio, y entonces viene también el problema del desabastecimiento. Así es una cosa de barbarie, es una cosa de primitivismo, frente a la cual, repito, bueno, no cabe otra posición que la condena más enérgica. Ahora, el gobierno dejó que eso sucediera, o sea, dejó, a mi juicio, deliberadamente que eso se le fuera de las manos. Y cuando tú no actúas a tiempo, entonces cuando tienes que actuar prácticamente con una masacre. Yo creo que, bueno, en el imaginario de los nuevos, de la gente joven de Venezuela, no hay sino la referencia testimonial o gráfica o documental de lo que fue el 27 y 28 de febrero. Pero basta con los que vivimos esa situación para saber que precisamente porque no se actúa a tiempo en labores de contención, de uso proporcionado y diferenciado de la fuerza, como lo prevé la Constitución Nacional y como lo practican en el mundo casi todos los organismos de seguridad, bueno, aquello se desbordó, y después que tú tienes una gente haciendo un saqueo y un pillaje indiscriminado, ¿qué otro mecanismo? El mecanismo es ese que utilizó el 27 y 28 de febrero el general Ítalo del Valle Allegro, es decir, tú pierdes el control deliberadamente porque lo pudiste haber asumido a tiempo, lo pierdes, y después eso es, bueno, una cosa de impredecibles consecuencias. Entonces, ¿cuál es el cuadro hoy en día en Barinas? Bueno, innumerables locales saqueados, una población todavía sometida, aterrorizada, porque eso, ¿en qué termina eso? Bueno, en que la gente se encierra en sus condominios, en que empieza la cuestión que vienen a saquear los apartamentos, que vienen a saquear los condominios. La gente entonces emprende labores de autodefensa, cada uno en su condominio, en su edificio, en su urbanización, busca su propio mecanismo de defensa. Es decir, y el caos solamente termina favoreciendo al gobierno. Los que crean aquí que por la vía del caos van a tumbar al gobierno, van a producir alguna relación con el gobierno, están absoluta y totalmente equivocados. Porque además el gobierno sí está blindado. El gobierno tiene alrededor suyo sus principales capitotes, sus principales gerifaltes, los jefes del gobierno. Tienen escolta, tienen carros blindados, y si le tocara pegar la carrera, tienen helicópteros en el patio de su casa para salir corriendo también. Entonces, ¿contra quién se devuelve eso? Contra la población indefensa, contra la gente que simpatiza más bien con la causa del cambio democrático, pero que, bueno, tiene que reaccionar porque, repito, es tu vida, son tus propiedades, son cosas elementales que el ser humano defiende con uñas y dientes a la hora de la realidad, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, en Barinas el saldo es trágico, incluso primero poniendo por delante los muertos, ¿no? 8 muertos en 2 días. Sin embargo, aquí hasta ayer, fíjese, sin embargo, el diario El 2001 reseña que hay 9 caídos en Barinas en menos de 48 horas, y ayer se confirmaron 5 nuevos fallecidos por arma del fuego. Para sumar estos 9 es lo que destaca aquí. Todavía tú no puedes eso determinarlo, eso termina en una cifra, porque no se te olvide que cuando hay estas convulsiones, yo estaba recordando esta mañana a propósito de eso, lo que sucedió en el Valle, en la famosa panadería esa que fueron a saquear, que dice que se electrocutaron. Que es posible que el dueño, porque la gente defiende, mira, el fruto de su trabajo, gente que tiene toda la vida en eso, que no va a permitir impunemente que te saquen, que te dejen en la calle, en la cuestión. Entonces ahí se confunde todo tipo de acciones. Ayer había en Barinas mucha gente defendiendo sus propiedades y defendiendo sus negocios. Por eso es que estas situaciones, te repito, son las cosas más indeseadas del mundo. Con eso no se puede jugar, porque además Venezuela, chica, está montado sobre un volcán social. Venezuela es un país desfigurado socialmente por todo lo que nos ha tocado vivir en estos últimos años, con niveles de pobreza muy serios, con gente que está comiendo en la calle, con gente que se está muriendo sin medicamentos, con un incremento desproporcionado en los índices de inseguridad, de malandraje, de amenaza, de delito.
Todas esas cosas tú las metes en una licuadora social, bueno, y a la hora de un estallido aquí no queda títere con gorra, aquí no queda piedra sobre piedra, te digo. Ahora, pero fíjese, el tema de la lealtad, tema de lo que eran esas concentraciones cuando Hugo Chávez, porque uno tiene que reconocer, había mucha gente que iba a votar en los procesos cuando Chávez estaba vivo, iba prácticamente, como dicen en criollo, a votar con un securex apuesto, porque decía la gente que iba en contra, que no quería al gobierno, sabía que, bueno, le iban a dar una rolo de paliza, por todo lo que se vivía en ese momento. Ahorita la situación es totalmente diferente. Ahora, usted que es de Barinas, que vio que le quemaron la casa materna al presidente Chávez, la cuna del comandante, prácticamente. Cierto, no sé, mira, te hago una aclaratoria. Ni era la casa de donde él nació, pues él nació en Sabaneta, ni la quemaron, porque esas son casas pequeñas. ¿Y entonces qué fue lo que pasó? Bueno, la saquearon, pero no la quemaron, porque si queman esa casa, queman la urbanización completa. Esas son casitas del INAVI, del viejo Banco Obrero, donde vivía la familia, que están apareadas unas con otras. Ahí queman una casa y tienen que quemar toda la urbanización Rodríguez Domínguez, ¿no? Pero eso, bueno, entonces aclare usted, ¿qué fue lo que pasó? ¿Ahí nació Hugo Chávez? ¿No nació Hugo Chávez? Hugo Chávez nació en Sabaneta. Esa es una casa en la calle Carabobo, en la urbanización Rodríguez Domínguez. Una casa, por cierto, que la Cuarta República, que se portó tan bien con los Chávez y que le han pagado tan mal, le dio al maestro Chávez para que la pagara, como dice un amigo mío, en largas, cómodas y no pagaderas cuotas, ¿no? Era propiedad de ellos, era propiedad de ellos. Bueno, terminaría siendo propiedad de ellos. Esa casa no la pagaba nadie, sino cuando la iba a vender. Mira, la democracia venezolana, los Chávez son un subproducto de la Cuarta República. La Cuarta República le dio los estudios, le dio el trabajo al maestro, lo graduó de maestro, a la señora empezó trabajando como asistente en un grupo, después fue maestra de adultos, los hijos estudiaron todos con becas del gobierno, la casa es una casa del gobierno, los cargos que tuvo el maestro en la Cuarta República fue de director de un grupo escolar muy importante en Barinas, el 24 de julio, después fue director de educación. La familia Chávez es la familia prototípica de la Cuarta República, del estado de bienestar y de los beneficios que la democracia tuvo en esa primera etapa, que por lo menos abarca los 3 primeros gobiernos de la Cuarta República. Ellos son beneficiarios por donde tú lo busques, por el trabajo, por la casa, por la beca, por los estudios. Esa casa es una casa que la dio de 2 urbanizaciones muy grandes que construyó el gobierno de León y el primer gobierno de Caldera, que fueron la Rodríguez Domingo y la Palacio Fajardo. Ellos vivieron ahí años de años hasta que el maestro fue electo gobernador de Barinas en 1998. Y esa casa es una casa bonita en el sentido, eran unas casas confortables que hacía el gobierno en ese momento, pero son casitas apareadas, una al lado de la otra. Es decir, ahí le llegan a meter candela una casa de esa y arde completa la urbanización, ¿no? De manera que eso es falso. Quemaron la casa del PCV, por cierto, que era un edificio que el PCV a la fuerza se le quitó a un contribuyente, un amigo mío que en algún momento, por allá en el 98, se atrevió, en la época del pleno de Chávez, a prestarle la casa y que no se la quisieron devolver más nunca por la fuerza, de paso. Un edificio pequeño ubicado en la urbanización Cuatricentenaria. Causaron algunos daños, tampoco afectaron demasiado, en la sede del Consejo Nacional Electoral. Trataron de quemarlo, pero parece que no se logró, más que la destrucción de algunas cosas. El daño real en Barinas, lamentablemente, fue el del comercio, el de la gente privada. O sea, allí se causaron cuantiosos daños. Bueno, te digo, además no en eso que dice la gente en el relato, no, que saqueó por hambre, no, porque lo menos que saquearon fue comida. Fueron televisores, fueron neveras, fueron aires acondicionados. El clásico pillaje, te repito, esto no es hambre, porque la gente a veces quiere inventar, no, que la gente saquea, pues, no, el que saquea por hambre. O sea que aquí la cosa se confundió en torno a toda la información que se generó luego de que se produjeran todos estos hechos. Sí, perfecto. Exacto, aclarar eso, porque incluso nos asombraba, porque como Barinas es la cuna prácticamente de Hugo Chávez, entonces ver toda esa situación que se presentó, porque en línea general muchas veces cuidaban un poco ese estado, ¿no? Sí, como por ser bastión de la revolución y donde nació y vendía las arañitas y todo aquel cuento. El chavismo perdió el control en Barinas hace mucho tiempo. Fíjate tú que en los resultados de la Asamblea Nacional, la correlación de fuerzas son 5 diputados de la oposición contra 1 del gobierno, que fue el de la lista que tenía que salir por representación proporcional. Ellos hace mucho tiempo son minoría y la propia salida de Adán Chávez de la gobernación obedece precisamente a los altísimos niveles de repudio que él tiene allí en el Estado. O sea, ese Estado es un Estado ya francamente, abiertamente opositor, que cuando se hagan las primeras elecciones, para lo que sea, bueno, la oposición las va a ganar abrumadoramente, como ya ganó la de la Asamblea Nacional. De manera que allí, desde el punto de vista de la correlación de fuerzas, el chavismo es absolutamente
minoritario, de eso no hay ninguna duda, repito. O sea que ahí no queda nada del legado. Por los votos que se obtuvieron en las elecciones de diciembre de 2015 para la Asamblea Nacional, ¿no? O sea que ahí no queda nada del legado del comandante. Mira, no queda nada, es que el comandante en Barinas dejó, yo creo que el peor legado, porque los únicos que se beneficiaron de su gobierno fueron un grupito muy pequeño y su familia, porque cambió de vida a la luz, porque Barinas es un pueblo pequeño, donde todos nos conocemos, sobre todo la Barinas donde ellos crecieron, ¿no? Ellos estudiaron conmigo, había un solo liceo en Barinas hasta que yo estudié, allá estudió Adán y estudió Hugo, no había manera de estudiar porque no había otro liceo en toda la extensa geografía del estado de Barinas. Los grupos escolares eran los mismos, los cines eran los mismos, la gente se veía en los mismos cafés, las mismas cosas, entonces todos nos conocemos ahí, cada quien sabe de quién es hijo, cada quien sabe de dónde sacó la plata, si tenía plata y no tenía plata. Entonces el cambio súbito de riqueza, además de exhibición de la riqueza, es una cosa de efecto de demostración, que los pueblos tienen mucho peso, porque la gente, dice, pero ¿esto de dónde sacaron? Estos que hasta hace poco eran unos patas en el suelo, que nunca tuvieron medios de vida, ahora son los ricos, ahora cargan Homer, ahora cargan los mejores carros, ahora tienen las mejores casas, ahora tienen... Entonces todo eso ha ido fraguando en Barinas también una indignación, porque repito, es un enriquecimiento a la cara de todo el mundo, sobre todo que era una familia, te lo digo, una familia humilde y una familia también formada sobre la base del trabajo, porque el maestro Chávez fue un hombre muy laborioso, muy trabajador, eso hay que reconocerlo, un hombre que empezó como maestro rural, después se perfeccionó en los cursos de mejoramiento profesional, que fue poco a poco ascendiendo y que mantuvo su familia a fuerza de dedicación, de sudor de su frente. Entonces una gente muy humilde, además que vivía ahí con todo el mundo, eso es una urbanización popular que se ha hecho más o menos de clase media con el tiempo, pero todo el mundo sabía. Ahora, ellos pasaron a ser los dueños de Barinas, los dueños de fincas, los dueños del ganado, los dueños de los carros, los dueños de las casas, y eso tiene que producir en la gente un inmenso repudio, repito, porque a lo mejor tú te haces rico en Nueva York y nadie sabe quién eres tú eres un anónimo más, uno más de 50,000 ricos. En Barinas no, Barinas sigue siendo un pueblo grande, por lo menos en las familias tradicionales, y cada quien se conoce de dónde salió, quién era su papá, qué tenía, qué no tenía, y por supuesto, estos signos exteriores de riqueza súbita y de riqueza mala vida y de riqueza, además, desproporcionada, pues tienen que causar también indignación y repudio en la gente, ¿no?